¿Alguno de ustedes envió solicitud para permanecer online en este semestre? Ok, porque el viernes es el último día. Este, lo dijeron desde el año pasado, solo que no había quedado claro qué o quién y cómo se iba a aceptar a la gente. Entonces, la reunión de CUA, sí, apenas esta semana, a expensas del resultado de la reunión de CUA, donde quedó establecido que los coordinadores en cada colegio van a encargarse de aceptar o no a los alumnos, ello de acuerdo a alguna carta de explicación, argumentación que envíen los alumnos. Y digamos más o menos por razones válidas, aunque eso quedó completamente abierto a cada coordinador. Al momento, todas las 19 solicitudes que tengo son de gente de afuera y por razones económicas. Entonces, nada más para que estén enterados de la situación. Ahora bien, respecto a la actividad 2, ¿quién presenta para empezar? ¿Cuál? Ah, pues presentarlo, pongan en pantalla, preséntalo en pantalla. Sí. Súbelo un poquito.
El U12 no era necesario que lo pusieran así, eso era parte del código de GNU-Plot con el que se hizo esa gráfica. Muy bien. ¿Alguien más que quiera presentarnos? Yo. Perdón, es que ya estaba compartiendo yo, lo siento. Pero ya voy a presentar mi. Bueno, este es mi código. Sí, sí, ¿me escucho? Sí. Bueno, este es mi código. Lo hice de esta manera. Aquí hice mis listas de datos. Y aquí está el resultado. Lo ejecuto directo desde el Anaconda PowerShell. Y aquí obtengo mi resultado. Y esta está mi gráfica. Ok. ¿Alguien más? Gabriel Sánchez. Bueno, sí. Voy. Nada más me dicen si se ve, por favor. Bueno, yo lo intenté hacer en Python, pero no me salió. Y incluso usé un programa que se llama Minitab. Y aquí sí me salió mi gráfica. Y ya ahorita les voy a enseñar de lo del programa porque se actualizó mi computadora y tengo unos problemas con mis programas. Ok, muy bien. Margarita María. Tenemos pendiente también a Antonio Carpinteiro, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, tenemos con Margarita y pasamos con luego con Antonio. Ok, ahorita presento. Bueno, yo lo hice en Spider. Y aquí está mi código. ¿Ya se ve en pantalla? No. Bueno, acá está el código que hice. ¿No se ve? No, ya va. ¿Ya? Se quedó en negro, Que mandé lo hice. digamos, allá. Ya apareció. ¿Ya? Es que a lo mejor es mi internet. Disculpe. Bueno, decía que al principio el que yo mandé lo mandé en Origin Lab, perdón. En mi de Python. 4 renglones que venían. Y ya después ya pude hacer mi gráfica porque no me salía en Python, pero mi gráfica es esta, pero creo que se ve muy chiquita, ¿verdad? Es por la configuración de Spider. Ok. Pero sí se alcanza a distinguir los detalles. Bueno, en mi pantalla.
Muy bien. Antonio Carpinteiro. Sí, les comparto mi pantalla. Antonio, que tiene su imagen del ser. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, pero nada más se ve la pantalla. Ahí está. Ujú. Tú lo hiciste en Colab. Esta gráfica no fue tan complicada, ¿verdad? Creo que no me escucharon. Sí la hice en Colab y lo que Ujú. hice fue pasar los datos a un archivo CSV para leerlos más fácil en Colab y ya graficarlos más fácil. Ok. Carla Quesada. ¿Ya se puede ver, profesor? Sí. Pues yo le tomé la palabra de que lo podíamos hacer en Excel Ujú. y pues solamente tuve que poner los datos y hacer la gráfica y así me quedó. Ok, muy bien. Esa era la parte para comenzar. Ahora, ¿ya vieron qué contiene el archivo B? Sí, una lista de datos. ¿Y qué conjunto de datos tiene? Todas las alturas Sí, pero, recopiladas, me parece que son 10.000 de hombres mexicanos. ujú. A ver, este es el 5, este es el 6, y ahorita les digo, son 10.000 entradas, efectivamente. Ahora lo que van a hacer es, para actividad A2B, es hacer ese mismo análisis de alturas, pero utilizando el archivo B. ¿Ok? En el archivo A, los datos ya estaban puestos en estos bines. Así es como se le conoce. Los datos B no son continuos, ¿verdad? Pero son casi continuos. Ahora, imagínense ustedes que entre 1.65 y 1.76 pudiéramos meter 10.000 datos. ¿Es posible que esos 10.000 datos no haya dos que se repitan? Sí, Sí, ¿no? sí es posible. Y entonces tendrían una frecuencia casi de 1 para cada uno de los datos, ¿verdad? ¿Se puede hacer el análisis así? Claro. Pero así como están puestos en la gráfica que tomaron para A,
van a tratar de hacer un análisis similar con los datos de B. ¿Qué significa? Tienen que contar los intervalos que definieron para la gráfica de A, tienen que contar a I de B cuántos elementos aparecen dentro de cada uno de esos subintervalos, dentro de cada bin. Y a ese número es lo que le van a asociar precisamente los intervalos de frecuencia. O la frecuencia para cada uno de los intervalos, más bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Aquí el máximo anda por ahí de 120, un poquito menos de 120 en la gráfica A, ¿verdad? A ver. Pero si se fijan, estaríamos hablando aquí del orden de 1000, un poco más de 1000 entradas para estos datos, con los que se obtuvieron altura 5. Pero ahora vamos a ver altura 6, que tiene 10,000 entradas. Entonces van a repetir precisamente este análisis de la gráfica, pero ahora tomando los datos crudos, o sea, los datos directos. Ya no el resumen de A, sino ahora los datos directos. ¿Ok? La gráfica va a ser la misma. La gráfica va a ser la misma. El análisis va a ser el mismo. O sea, entre 1,65,5 y 1,66,5, que es el primer intervalo, ¿cuántos elementos tienen de esos 10,000 datos de B? Eso va a ser precisamente la frecuencia para ese dato, y así sucesivamente para cada uno de los datos, para cada uno de los intervalos, perdón. Van a generar una nueva gráfica. Y en esa gráfica, bueno, poner los datos está bien, pero ¿qué les interesaría de sacar de esa gráfica? Esos nuevos datos. ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos estadística? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos estadística? Ajá, ¿qué más? La distribución. La distribución. Uh-huh. ¿Qué esperaríamos para esa distribución? Sí, pequeño, demonio. Que sea normal. ¿Cómo se vería que fuera normal? Con una campana. Ah, bueno, ¿saldrá eso? Ah, y bueno, y si no sale eso, si no sale la campana, ¿qué nos diría de los datos? Que nuestros datos no son normales. Sí, sí, pero ¿qué significaría? Si les estoy dando datos de la población mexicana, primero, el promedio va a ser el promedio de estatura para ese segmento de población que se tomó para construir los datos de B, ¿verdad? Tendríamos que ver si se ve normal la distribución o no se ve normal. ¿Qué pasaría si no se viera normal? O sea, ya sabemos que no es normal, no, pero ¿qué pasaría? ¿Qué dirían de esos datos si no se viera normal la distribución? ¿Qué pudiéramos pensar de los datos? Que no siguen una tendencia. Pero si son datos de 10,000 ya son un buen número de datos, ¿verdad? Los resultados de estudios médicos salen con menos de 100 pacientes. Imagínense, aquí tenemos 10,000 casos. Debería de verse normal, ¿o no?
pasaría si no sucediera eso? ¿Significaría que no fueron datos aleatorios o tomados aleatoriamente? Ajá, ¿qué más? Sí. Y entonces, ¿qué pudiéramos pensar acerca de esos datos? ¿Que fueron manipulados? Por ejemplo, ¿qué más? Ya dijo su compañera, ¿tienen algún sesgo? O sea, que no fueron tomados aleatoriamente, que fueron manipulados también, ¿qué más? Si son o no son lineales. ¿Cómo? No te escuché. No entendí. Si son o no son lineales. Bueno, pero en este caso, o sea, la linealidad o no linealidad de los datos no tendría que ver porque es una simple presentación de los datos. Si estás buscando la relación de altura con alguna otra variable, entonces sí quedaría ver si esa relación es lineal o no lineal. Pero aquí en este caso es la parte descriptiva únicamente lo que se está haciendo. Eso tienen que buscarlo precisamente en, ¿cómo se llama? En la parte de estadística. O sea, si sale normal, pues cabría dentro de lo que esperamos. Y si no lo sale, ¿qué? ¿Qué significa? Por ejemplo, si agarramos esas 10,000 personas y tomamos muestras de sangre, ¿qué esperarían obtener? Bueno, ¿saben ustedes más o menos cuántos tipos de muestras, de tipos de sangre existen? ¿Como 10, profe? Más o menos. Los usuales son como 8 y hay como 4 o 5 más que son extraños, o sea, completamente extraños. A más, A menos, B más, B menos, AB más, AB menos, O más y O menos. Esos son los que se presentan usualmente en la población. ¿Esperaríamos obtener en esto de la tipo de sangre un resultado normal? Por ejemplo, aquí la medición es una medición estática. O sea, se está midiendo una propiedad estática que no cambia, la altura de las personas en un determinado momento. Sobre todo si lo tomaron en adultos mayores a 18 años, en este caso son hombres mayores de 18 años, por cierto, se me había olvidado decirles. Lo de hombres ahí dice, pero son de más de 18 años. Significa que su altura ya está establecida, no va a cambiar prácticamente mucho. Entonces, es una sola medida, va a representar el promedio de un segmento de la población de hombres en el país. Esto me permite decir que efectivamente va a satisfacer la estadística gaussiana, con lo cual yo esperaría ver una distribución normal en torno al promedio. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les mido el tipo de sangre a esas 10,000 personas?
¿esperaríamos obtener una distribución normal? No, porque ahí eso no es un continuo, ¿no? Como las alturas. Bueno, suponemos que es un continuo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y entonces qué esperaríamos obtener para esa situación? ¿Se acuerdan que les había preguntado cuántos tipos de estadística podrían haber? ¿Y cuántos manejamos? Manejamos muy pocos. Los tipos que puede haber son un montonal. ¿Cuántos? Pues dependerá del sistema. Hay algunos sistemas que pueden estudiarse de manera simplificada con cierta estadística o aproximarlos con cierta estadística. Eso no significa que la estadística propia de ese fenómeno sea la que nosotros estamos poniendo. Simplemente es una aproximación. En el caso de las muestras de sangre, por ejemplo, yo les diría 13, 2, 5, 0, 1, 0, 31, 3. En un factor de 2. Para la sangre de A más, A menos, B más, B menos, AB más, AB menos, O más y O menos. A nivel de un conjunto de población en una encuesta que hizo la UNAM con estudiantes de la UNAM. ¿Ustedes creen que ese análisis con estudiantes de la UNAM sea representativo de México? ¿Del país? Pues no, ¿Y si lo hiciéramos en Puebla? menos. Pero en la UNAM llega gente de todo el país. Igual sigue siendo un sector nada más. ¿Cuántos de aquí son de fuera? Yo. 1, Yo también. 2, Yo. 3, Yo también. 4, Yo también. 5. 5 nada más son de fuera. Este es un grupo 5, 6. Digamos, es un grupo cualquiera, tomado al azar, y hay 6 de 28, 29 gentes. ¿Cuánta gente esperaríamos que hubiera de fuera para decir que es un grupo representativo del país? Por lo menos uno de cada estado. Por lo menos uno de cada estado. Entonces, significa que va a estar difícil que en un salón con menos de 32 personas se pueda cumplir. Sí, porque aquí son menos de 32, entonces va a estar difícil que haya uno por cada estado si hay menos que el número de estados que hay en el país. Ojo, lo que quiero que vean es que a veces utilizamos hipótesis estadísticas sin fijarnos si efectivamente el sistema lo va a cumplir o no, cuando es lo primero que se debe de hacer. Y que mis resultados están muy influenciados por lo que yo sé y conozco. Si nada más conozco, o más bien, ¿cómo dice el dicho? Si tienes un martillo, todo se va a ver como un clavo, ¿no? Si solamente sabemos manejar estadísticas de binomial, de Poisson y gaussiana, pues todo lo vamos a tratar de modelar con eso, cuando no necesariamente se puede modelar con eso.
¿Saben ustedes o conocen acerca de estadística paramétrica y estadística no paramétrica? No. ¿No lo vieron en problema de estadística? No. Ah, ustedes no, cierto. Lástima. Pero tienen que revisarlo. ¿Por qué razón? Porque lo van a necesitar. Cuando ustedes dicen, mi población va a cumplir o satisface los requisitos de la estadística de Poisson o de la distribución de Poisson de probabilidad o de normal, como en este caso de la altura, ¿sí? O de la binomial. Entonces lo que ustedes hacen es hacer un ajuste a las fórmulas binomiales o a las fórmulas de Poisson o a la fórmula gaussiana, hacen un ajuste. Y a partir de ese ajuste, o sea, qué tanto tengo que variarle a los parámetros genéricos para poder pegarle a la gráfica tal como está puesta. Ahora, ese ajuste lo pueden hacer vía mínimos cuadrados, que es mínimos lineales, o mínimos no lineales, o algún otro método. Y obtienen precisamente los parámetros, fijan los parámetros de la distribución. Eso es hacer estadística paramétrica. ¿Qué es estadística no paramétrica? No hay fórmulas. Cuando yo les digo, el tipo de sangre A más es el 13%, en este caso, mientras que el O positivo es el 31%, esos son más o menos números de este segmento de población. Pero eso es una distribución más o menos estándar a nivel del país. Son mediciones de distintas cantidades dentro del mismo contexto del tipo de sangre. No espero que haya una distribución normal ni gaussiana respecto a uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque el centro o el promedio, en este caso, o sea, la que tiene más, en este caso sería el mayor, la que se presenta más, es el O positivo. No está relacionado estadísticamente con el A más. ¿Ok? ¿Por qué razón? Ah, porque nosotros, los mexicanos, somos mestizos, ¿verdad? O sea, somos una mezcla. Y parte principal de esa mezcla es el componente indígena. Ah, pero la componente indígena se basa en una medición de una componente asiática. O sea, la parte más indígena se basa en una componente asiática. Significa que vamos a tener algunas cuestiones más cercanas a gente de Japón o estadísticas de Japón o de China o de algún otro lugar asiático. La respuesta es sí. Más que tener relación con la parte blanca europea o la parte de raza africana, la respuesta es sí, también. Ya ven que tenemos una alta tendencia los mexicanos a sufrir diabetes. Sí. ¿De dónde creen que viene esa tendencia genética? De comer mucho arroz. No comemos mucho arroz. Comemos muchas cosas, grasas y otras cosas. No, es de la componente asiática. La gente asiática también tiene problemas con el alto consumo de grasas y también se le dispara la diabetes fácilmente. La diferencia, ahora sí, es que en muchos de los países asiáticos la cultura tradicional no favorece comida chatarra. Bueno, hasta hace unos años. Recientemente, pues la comida chatarra está en todos lados. Los grupos esquimales han sido estudiados de hace unos 40 años y resulta que con la llegada de la modernidad y de las tienditas, bueno, las tiendas que venden cualquier clase de porquería procesada, pues resulta que también que los niveles
tiene una fuerte componente asiática también. Y entonces los niveles de diabetes y de otras enfermedades cardiovasculares se les ha disparado enormemente. Y hay estudios en México así que se notan también, donde cuando entran los carros de Coca-Cola y de Gansito, bueno, Marinela y todo eso, las enfermedades cardiovasculares y de diabetes se disparan inmediatamente. Y los índices de obesidad en niños se disparan inmediatamente. Ni modo. Cosa que no sucede de la misma manera o en la misma proporción con gente europea o con gente africana. Tienen otros problemas a su vez. Entonces, el hecho de que haya una prevalencia de determinados números del O positivo, pues es simplemente lo que hay que tomar en cuenta, o sea, se mide y ya. No va a estar atado con una estadística determinada de ver si el A más o el B menos van a seguir una tendencia gaussiana con respecto al O más. Tiene que ver con otras cosas que ni siquiera sabemos. O sea, sabemos que obviamente la relación entre la tipología, o sea, el tipo de personas, tamaño, altura, color de piel y otras cosas, está relacionado con esa parte genética fuertemente. De la manera exacta en cómo está relacionado aún no está bien determinado. ¿Qué parte, qué componente influye en qué tipo de enfermedades o en qué tipo de rasgos? Se tienen algunos indicios, pero no totalmente. Entonces, los datos que encontramos allá afuera, datos reales, usualmente no se ajustan a ninguna de las estadísticas que conocemos. Entonces, cuando hablamos de estadísticas con respecto a ellos, a esos datos que no se ajustan a ni gaussiana ni nada, pues, los estudiamos vía precisamente estadística no paramétrica. ¿Qué significa? No le vamos a ajustar ninguna de esas curvas. A lo mejor encontremos alguna otra curva, o sea, alguna otra distribución de probabilidad que existe. Hay muchas más que solamente las que tenemos. Pero a lo mejor ni siquiera eso. Y la estadística se refiere a hacer el conteo de, pues, cuántos casos estamos encontrando en la población que estamos estudiando. Y nada más. Para este caso, para la parte A2B, les decía, van a tener que hacer el estudio, o sea, separar en bines, hacer el conteo y hacer una gráfica similar a esta con los datos de B. Obtener la estadística básica. Valor mayor, valor menor, promedio, desviación estándar. ¿Ok? Una pregunta. Aquí están determinados ya los tamaños de las divisiones, de los bines. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una retícula más fina? ¿Qué tal si quiero no ver entre 1.65.5 y 1.66.5, sino ver de 1.65.5 a 1.60, 65.9, por ejemplo, aquí a la mitad, en estos puntos? ¿Cambiará eso mis resultados? Si yo hago ese conteo, o hago el conteo de esa manera, o el análisis estadístico de esa manera. No, creo que lo único en lo que afectaría sería una mayor visibilidad o una menor visibilidad, si se aprecia alguna distribución o no. Ok. ¿Y alguna vez lo han verificado ustedes? Sí. ¿Que eso es lo que sucede? A ver, necesito un par de voluntarios.
No se amontonen nada más. Ujú. A ver, Margarita María y Benjamín Galindo. Sí. Dijeron que si eran voluntarios y no saben para qué. Órale. Bueno, en lugar de hacerlo como sus compañeros con el BIN, así como está puesto aquí, como está establecido en la línea en el archivo A, van a tomar el doble de BINes. En lugar de tener 10 separaciones, van a tener 20, a la mitad de cada uno de los intervalos. ¿Ok? Ya van a hacer lo mismo de hacer su separación y ir contando cuántos quedan dentro de cada uno de los bines, pero con la mitad de tamaño de los bines. Hacer la estadística. El máximo y el mínimo obviamente no va a cambiar, ¿verdad? Sacaré el promedio y desviación estándar para que lo comparemos con los resultados de sus otros compañeros. Y simplemente verificar directamente que lo que pensamos que no debe de cambiar, efectivamente no cambia. Porque es simplemente un rearreglo del conteo. Pero no está de más que lo verifiquemos. Sí. Ok. Muy bien, entonces sus otros compañeros mantienen aquí este tamaño de bin y ustedes los hacen a la mitad del tamaño de bin, que van a tener el doble. Les hablé de GnuPlot como el programa para hacer las gráficas con los datos. ¿Por qué razón? Pues porque este es el programa que he utilizado durante mucho tiempo. No tiene nada de particular, excepto que es libre, se puede trabajar en Windows, Linux y hasta en la tablet funciona. Y es programable. Cuando aprendí a usarlo, bueno, eso tiene muchos años, fue a base de tutoriales, pero luego encontré un libro. Entonces, a veces cuando dado el curso de física computacional y van a trabajar o aprender a utilizar GnuPlot, por ejemplo, vemos algunas partes, ejemplos de cómo hacer gráficas con ejemplos del libro. Ahora, lo traigo a colación no por GnuPlot, sino porque el libro tiene su capítulo final en donde dice cómo mentir con gráficas. ¿Cómo mentir con gráficas? ¿Qué significa eso? Yo puedo agarrar y poner una gráfica en donde un efecto se resalte o ponerlo de tal manera que el efecto se elimine. Es simplemente cómo se presentan los datos. Ahora bien, si yo voy a tomar la altura mexicana, ¿de dónde a dónde creen ustedes que debería de haber tomado alturas? O haber encontrado alturas. Pues desde la mínima. Más o menos cuánto le echas. Pues la estatura mínima en México para un hombre ha de ser 1.50, ¿no? Más o menos. 1.50. ¿No te estás yendo muy alto? No.
¿Y altura máxima? $1.90. Pero no es tan común. Ahora, vean esto. ¿Qué tenemos aquí? Una gaussiana. ¿Verdad? Se ve sin problemas que es una gaussiana. Y ahora, ¿se sigue viendo como gaussiana? Ahora se ve como gaussiana. Parece una cuadrática. Una parábola, ¿no? ¿Se ve más como una parábola o menos? Pero es la misma fórmula que estoy graficando. ¿Qué es lo que hice? Manipular mi gráfica para que se vea como yo quiero, ¿no? Sí, pero ¿qué hice realmente aquí en... Delimitar otro sector, o sea, lo que se consideraría como la X es lo que estoy moviendo. No estoy mostrando todo, porque si no, no querría que vieran todo. Simplemente estoy mostrando lo que quiero que vean, pero desde cierto rango, ¿no? O sea, limitando algo así. Uh-huh. Y esto lo traigo a colación porque en los datos precisamente que tengo del archivo A, si se fijan ahí, va, quito para que veamos. Va más o menos de 1.65 a 1.75 y fracción. ¿Creen que estos datos sean exhaustivos de la población mexicana? Si habían mencionado que el mínimo debe andar por 1.50 y el máximo, aunque sea raro, debería de haber algún caso por ahí de cerca de 2 metros. En la encuesta que les dije que hicieron alumnos de la UNAM, empiezan con valores de 1.50 y van hasta valores de 1.90. En su parte representativa. Y aquí estamos en un intervalo mucho más pequeño. Entonces sí habría que sospechar de dónde salieron estos datos. Digo, el análisis que van a hacer ustedes en la parte estadística, pues les va a decir precisamente ese tipo de cuestiones. Y ojo, si nada más, a lo mejor puedo decir, es que tomé los datos de aquí, es equivalente a que restringí el intervalo, hice un corte, lo cual concordaría con lo que dijo su compañera de que los datos, bueno, y su otro compañero, que los datos están manipulados o que están sesgados. Quitamos los extremos. Y entonces, en lugar de ver la gaussiana, vamos a ver algo más aplanado en este segmento. Eso va a ser parte del análisis estadístico que necesitan hacer aquí. Vamos a estar trabajando con más cosas de estadística. Algunas de ellas para cubrir precisamente temas de probabilidad estadística relacionados con el manejo de datos.
en la parte de simulación, aunque yo esté haciendo un experimento computacional, aún así necesito tener una medida del error, o sea, hacer la estadística del experimento computacional, de la misma manera que como hacen estadísticas con experimentos reales. Y los indicadores que voy a buscar van a ser similares. ¿Ok? Muy bien. Tomamos ahorita receso de 10 minutos y nos vemos ahorita. Sí, profe, gracias. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, tengo un compañero que le gustaría entrar de oyente a la materia, pero quería saber si le da permiso. No hay ningún problema. En la facultad ya saben que ustedes pueden entrar al curso que quieran. Siempre y cuando no den lata, bueno, más de lo necesario, no hay ningún problema. Ok, profesor, gracias. Ah, es que ustedes se me olvidaban que llevan los últimos 2 años, entonces, fuera. Sí, Entonces ya ni se acuerdan de qué es estar en salón de clases, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, no se preocupen, cuando yo regrese también ya no me voy a acordar. Bueno, ahorita Ni le modo, digo. ni modo que le hacemos. Sale, nos vemos ahorita.
Ok, de regreso. Voy a subir 2 archivos ahorita en las lecturas. Bueno, antes de que se me pase, ¿queda entonces claro lo de la lectura A2B? Sí. Sí. Muy bien. ¿Se les queda la lectura 3 también? La lectura 3 que aparece en la página, y ahorita pongo esta parte, este archivo que aparece ahí, como lectura 4. La primera es esta que está en pantalla, es el primer archivo. El segundo es un recordatorio. Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Ahí me aparecía aquí. O sea, este es el que estoy subiendo, y Python para resolución de ecuaciones diferenciales. Supongo que vieron algo de esto en su curso de física computacional, ¿no? ¿No vieron resolución de ecuaciones diferenciales? No. Bueno, entonces lo vamos a ver ahorita. Pues sí. Ya les había dicho que la parte más importante de la física no es las teorías que tenemos ahorita, sino los procedimientos con los cuales no vieron casi nada de la materia y sacaron 10 todos, ¿no? En fin, todos los alumnos dicen lo mismo. Ya no se acuerdan de qué es lo que vieron en diciembre siquiera. Es normal. Es un Alzheimer dedicado y además periódico. Así que le sucede a los alumnos. Sí, pasa siempre. Pero van a tener que acordarse porque lo van a necesitar para los siguientes temas y para su trabajo. Acuérdense que ustedes ya están más para allá que para acá. Entonces tienen que aplicarse más al final de la carrera. Bueno, lo que les puse ahí es precisamente el recordatorio. Ahí está. Algo pasó porque no se ve. Bueno, es el recordatorio en Python de los códigos para resolver ecuaciones diferenciales. De repente se pone. Ahora sí que no sé qué esté pasando, no me muestra aquí nada.
Bueno, les decía entonces, la segunda parte de la lectura es Python para resolución de ecuaciones diferenciales. Y vienen el uso del paquete SciPy para que revisen ustedes si lo tienen resuelto, si lo tienen ahí en su código. Ahora bien, por supuesto que se puede hacer la solución vía un código hecho. Está utilizando un código ya de una biblioteca numérica que ha sido probada. Más o menos sabemos que sí funciona. Ahí viene un par de ejemplos para que lo vayan resolviendo e implementando ustedes también. Ahora bien, si trabajan con otro paquete que no sea Python, pues entonces tienen que ir viendo cómo le hacen para resolver en su paquete las ecuaciones diferenciales. Si es MATLAB o matemática, cada uno de ellos tiene precisamente herramientas, módulos para la resolución automática numérica de ecuaciones diferenciales. Entonces, búsquenlas. ¿Ok? Porque vamos a estar trabajando con ello. Ahorita en esta parte es cosas genéricas en torno a la parte de simulación e introducción al sistema. Y luego nos vamos a estar pasando con un estudio del problema, precisamente, que les había dejado que buscaran, de osciladores armónicos forzados amortiguados. Desde el punto de vista teórico, ustedes pueden buscar el libro de Marion. Bueno, vienen muchos libros, pero a mí me gusta la presentación que viene en el Marion de mecánica de sistemas. Trae como 3 capítulos muy detallados con aplicaciones de muchas áreas respecto al uso de estos sistemas y a las propiedades de las soluciones. Vamos a hacer una repetición de ese análisis completo, pero ahora utilizando la parte numérica. ¿Okay? Lo que se llamaría una exploración del parámetro del espacio de estados para el oscilador armónico. Tanto soluciones en espacio, o sea, soluciones en una dimensión, como en lo que se llama en el espacio fase. ¿Saben ustedes lo que es el espacio fase? A ver, permítanme un momento. Ok, ¿no han visto qué es el espacio fase? Bueno, significa que no han visto mecánica teórica aún, ¿verdad? Es equivalente. Muy bien. Mecánica newtoniana. En el curso de mecánica teórica van a ver que se puede reescribir en términos de una versión más genérica, con coordenadas más genéricas que la parte vectorial. Un formalismo completamente equivalente a Newton, pero basado en otras propiedades de los sistemas y que le sirve para resolver problemas que en la parte vectorial son muy difíciles. Y se va a llamar las ecuaciones de Euler-Lagrange o el formalismo lagrangiano. Del formalismo lagrangiano le van a tener ecuaciones diferenciales de segundo orden para los sistemas. Luego van a cambiar ese formalismo lagrangiano por el formalismo hamiltoniano. En ese proceso van ustedes a, en lugar de tener n coordenadas generalizadas, así es como se le llama, coordenadas generalizadas, n, para describir un sistema físico, van a duplicarlas
y van a definir lo que son los momentos generalizados. Estos momentos generalizados es, valga la redundancia, la generalización del momento mecánico, mb, o del momento angular, L es igual a R cruz P. Van a ser sus generalizaciones, estos momentos generalizados. Y esto les va a permitir o les va a dar el formalismo para entrar a mecánica cuántica y otras muchas áreas, la parte moderna del análisis de sistemas mecánicos. En ese momento que hagan ustedes el tránsito al formalismo hamiltoniano, sus ecuaciones de segundo orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden, se van a duplicar. Van a ser 2n ecuaciones, pero ahora van a ser ecuaciones de primer orden. Esas coordenadas, junto con los momentos, van a generar lo que se llama el espacio-fase. Vamos a ver una parte simple en Python de cómo y para qué se utiliza precisamente ese espacio, ¿sí? Sin tener que ver el formalismo hamiltoniano. Pero es muy utilizado para el análisis de sistemas oscilatorios. Y, por ejemplo, ahorita un alumno que tengo de maestrías va a estudiar precisamente estabilidad de ciertos sistemas oscilatorios en procesos bioquímicos, cómo se alimentan células. Entonces, osciladores aparecen en todas las áreas, osciladores de todo tipo. Entonces, por eso quiero que dentro del curso del desarrollo hagamos esta exploración de parámetros y numéricamente vean todos los resultados que se obtienen teóricamente, pero ahora desde el punto de vista del análisis computacional. Ok. Entonces, en esta... Ay, no es esta de aquí. Aquí está. En la simulación, lo que es modelamiento y simulación, quiero que se acuerden que muchos de los formalismos físicos que tenemos no son teorías, o sea, para estudiar sistemas físicos, no son teorías físicas completas. Utilizamos teorías físicas para resolver ciertos problemas. Entonces, lo que estamos haciendo es modelación de esos problemas, ¿ok? Basados en alguna teoría física. A veces también lo hacemos para los sistemas físicos mediante la computadora, que es lo que se refiere precisamente a la parte de simulación, modelación y simulación de sistemas físicos en la computadora. Y obviamente tenemos que partir de un modelo físico para tener un modelo analógico, o sea, que es el que vamos a resolver. Esta es una aproximación del modelo físico que estemos tomando, que va a constituir o va a conjuntar con el modelo matemático para hacer el modelo de simulación computacional. Ahora, los tipos de simulación que podemos hacer son de tipo continuo y de tipo discreto. ¿Okay? Usualmente, uno se enfoca más hacia modelos de tipo discreto que los de tipo continuo, por restricciones propias de la computadora. El resolver una ecuación diferencial, pues el 99% de las veces se tiene que hacer vía métodos numéricos. El 1% que queda, que se puede resolver de manera exacta, algebraica, pues son en muy pocos casos, créanme. Entonces, un sistema puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y entonces nosotros, desde el punto de vista físico y computacional y matemático, pues tenemos que ir definiendo cuáles son las partes, las relaciones entre las partes del sistema y los límites del sistema. Que es a donde se va a aplicar mi simulación. Ahora, este sistema puede ser algo tan complejo como un ser vivo o algo tan específico como un sistema que ha acotado completamente, lo que llamamos un sistema conservativo es un sistema cerrado. Significa un sistema que hemos acotado totalmente, aislado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la definición de los sistemas, pues, va a depender de la parte estructural, cuáles son los componentes, o de la parte de comportamiento. Entonces, podemos simular el comportamiento del sistema sin que la forma en cómo se ve el sistema corresponda con lo que vemos en la realidad. ¿Okay? Estos son ejemplos que aparecen.
tenemos que ver qué propiedad del sistema vamos a utilizar para definir la estabilidad del sistema. Si mi sistema no es estable, significa que la simulación computacional se va a ir a infinito. O sea, me va a dar resultados no creíbles de forma muy rápida. Entonces, esto sirve, sí, me sirve para delimitar los límites, valga la redundancia, para delimitar el sistema, en dónde funciona bien y en dónde no funciona. Entropía, por ejemplo, es una cantidad que se relaciona con mecánica estadística y termodinámica, que sin embargo se está utilizando en otras áreas que no tienen que ver exactamente con sistemas termodinámicos, como una medida de la estabilidad del sistema. ¿Ok? El equilibrio homeostático también es una manera de cómo medir equilibrios dinámicos. Yo pretendo, usualmente, o pretendemos en la simulación computacional, estudiar sistemas estables. Pero puede que no sea así. Eso va a depender de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, un ejercicio sencillo. ¿Cómo puedo colocar 8 reinas en un tablero de tal manera que no se ataquen entre sí? Ustedes conocen las reglas del ajedrez, ¿verdad? Al menos en la forma básica. Sí. Entonces saben que la reina, perdón, es la pieza que más tipos de alcance tiene. Ok, generan ustedes el recuadro del tablero de ajedrez y ponen las reglas de cómo va a atacar a la reina. Para hacer o resolver este problema vía simulación, pues tendrían ustedes que ponerle, digamos, empiezan con un punto, puede ser el punto central o una esquina, ponen una reina y luego van explorando, aquí sería fuerza bruta, van explorando cada uno de los cuadros adyacentes, cuál es el resultado de poner una reina ahí, y aplican las reglas. Si tienen una interacción, resulta que no es una solución, y entonces tienen que poner a la siguiente línea de los cuadros y ir poniendo la reina en cada uno de ellos e ir viendo si pueden ponerlo en algún cuadro donde no se ataque. Y obviamente una vez que ya tienen las 2 reinas, ahora colocan la tercera y otra vez empiezan con el último cuadro que visitaron, empiezan ahí a poner las otras reinas. Y así sucesivamente hasta que encuentren algún resultado. Este resultado puede ser, no puedo poner más allá de n reinas, donde n es menor a 8. ¿Sí? O si tengo una configuración donde tengo las 8 reinas sin que se ataquen. De igual manera puedo generar otras soluciones a otros problemas de ajedrez, por ejemplo, estableciéndolos así. Simplemente a fuerza bruta. Dado el número de posibilidades que tenemos aquí, que sería de 8 por 8. Entonces el número de posiciones que voy a interpretar pues es finito. Ahora, esto no lo puedo hacer para analizar una partida de ajedrez o las posibilidades de una partida de ajedrez a partir de un cierto momento. Y la razón estriba en que conforme tenemos mayor número de partículas, aunque el número de posiciones sean las mismas, las posibilidades pues se disparan. El número de posibilidades o de factores a considerar es enorme. Por esta razón es que todavía los seres humanos le ganamos a las máquinas. Los seres humanos en general. Les ganamos a las máquinas aún. Pero hay juegos como el Go, donde el conjunto de reglas y de posiciones no crece tanto, y entonces ya la computadora ahí sí ya nos ganó. Es capaz de analizar y predecir cada una de las posiciones antes de que nosotros lo hagamos, y entonces y prever cuál es la probabilidad de que suceda tal o cual característica, y entonces al momento de ejecutar una partida contra ellas, pues nos va a ganar. Ni modo. Sistemas. Pues el sistema que yo estoy estudiando se puede analizar con distintos fines. No es lo mismo un sistema biológico desde el punto de vista clínico, médico, que desde el punto de vista de física médica, que desde el punto de vista de yo quiero estudiar únicamente la interacción electromagnética dentro del sistema.
De ahí va a depender qué es lo que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Entonces, los modelos son abstracciones de la realidad. Cuando yo digo, o empezamos en física diciendo que las vacas son esferas, todas las vacas son esféricas, esa es una modelación que estamos haciendo de un sistema, ¿verdad? Y luego, ¿cómo le ponemos patas a esa vaca? ¿Cómo creen que le podamos poner patas a esa vaca esférica? Le agregamos cilindros. Cilindros es muy complicado, esferitas, más sencillo. ¿Por qué esferas? Porque la bola original tiene simetría esférica, ¿no? Es lo mismo en todas direcciones. Si les pones esferitas van a compartir parte de esa simetría. Pero además, las patas se las ponen abajo o las ponen dispersas de manera simétrica. ¿Abajo? No importaría, ¿o sí? Sí importaría, porque si la ponen abajo, la parte de arriba no tiene patas y entonces se pierde la simetría esférica del sistema. Si ponen esferitas para las patas y las ponen en posiciones simétricas en torno a la esfera, la simetría esférica se sigue conservando. Y entonces la solución para la parte esférica va a ser muy fácil. Son los armónicos esféricos. Si tienen las patas como cilindros, como dijo su compañero, entonces ya tienen ahí metido una parte de componente simétrica esférica y otra de coordenadas cilíndricas. Combinarlos los dos van a otra vez tener que ponerla de manera simétrica en torno a la esfera, pero van a perder, esas partes de las patas van a perder la simetría esférica. Ahora tienen una simetría cilíndrica y entonces ya va a ser un poco más complicada. Y así sucesivamente vamos a ir cambiando el modelo. ¿Qué tanto? Pues, ¿qué tanto puedo resolverlo? ¿Qué tan difícil es resolverlo de la manera en cómo lo estoy poniendo? La parte de la realidad puede ser muy complicada, ¿sí? Y esa modelación, pues, tiene que tener un interjuego entre que me describa un sistema real y sea soluble. Entonces, la modelación me sirve para varias cosas en el proceso. Ya les decía yo, muchos experimentos son muy tardados y entonces la simulación computacional me permite prever problemas con el experimento antes de ser llevado a cabo. Entonces, de estos modelos, en términos generales, hay algunos que son muy sencillos y otros que son muy formales. En términos, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros, descritos en términos de ecuaciones. El nivel de abstracción, pues va a depender precisamente de qué es lo que queramos resolver. Entonces, en electrónica tenemos determinados sistemas de simulación de la realidad. O sea, podemos trabajar a nivel de transistores, de puertas, de registros. Esto ya es nivel más alto, hasta trabajar con la computadora en sí mismo. Y esto lo voy a poder resignar con una simulación de un caso o de sistemas reales, hasta cierto punto. Los modelos, pues le digo, hay diferentes tipos de modelos para la computadora. Por ejemplo, aquí, del sistema de realidad, o de los objetos que vemos en realidad, tenemos diferentes modelaciones para poder trabajarlos. Aquí, por ejemplo, ¿qué significa o qué creen que significa una cola? Creo que viene más.
Ay, ¿dónde lo dejé? No está. Este es un sistema de colas. La población que va a llegar, en este caso, para una caja registradora. El número de llegadas, la acumulación, el sistema de selección, se atiende a este o no se atiende a este, lo que va a hacer y la salida. ¿Les parece esto una buena simulación para la venta de tortillas? Pues funciona. Sí. ¿Sí les da una idea a cómo funcionaría una tortillería? Bueno, la venta de tortillas en una tortillería. Sí. ¿Funcionaría o sería algo similar a la cola de llegada al Telcel, a un centro de servicio Telcel? Sí. ¿Sería o serviría para explicar el tiempo que se hacen esperando en la fila del banco? ¿O del Oxxo? No, ¿Por qué no? porque como dice ahí hay un sistema de selección. Ujú. Entonces, digamos que, por ejemplo, en la fila de las tortillas o en la del Oxxo, no van a decir, pues a ti no te cobro y a ti sí, sino que directamente voy a pasar a que me cobren. No me van a seleccionar. En ese caso, el sistema de selección es automático. O sea, todos están aceptados. Pero, ¿y si fuera la cola para el pago de sus, ¿cómo se llama? De sus materias? Ustedes van a pagar sus materias. ¿Hay algún sistema de selección en eso? Sí, entre los clientes del banco y los que son visitantes o, bueno, que no tienen alguna relación con el banco. Ok, y eso los mandan a una fila, a otra fila, ¿verdad? Pero una vez que llegan ustedes, ¿hay en la fila adecuada, ¿hay algún sistema de selección? No. ¿Seguro? No, sí, para personas de la tercera edad o que tienen No, eso ya lo distinguimos. Ya te pusieron en la fila únicamente para pago de cosas de la universidad. ¿Qué pasa si ustedes llegan y se dan cuenta que no llevan su papelito? El papelito que imprimieron se les olvidó. ¿Qué va a pasar? Pues me tengo que salir de la fila. Ese es un sistema de selección. ¿Qué pasa si llegas al Oxxo y resulta que se te olvidó el dinero? Igual me salgo de la fila. Entonces sí hay sistemas de selección. Aún como dice Antonio, de que no hubiera un sistema de selección, ese es un sistema de selección. Todo mundo pasa, no hay nada que los delimite. Aquí lo que se llama son componentes en términos genéricos. Pero ¿qué creen? Si la población es el conjunto de partículas alfa que está siendo registrada en un detector, la electrónica precisamente va a generarme esa cola de medición. Porque al momento que yo esté tomando una medición, seguramente, o casi seguramente, el sistema no va a poder medir otro. Entonces tiene que tomar, la electrónica propiamente dicha, va a tomar la medición de uno, se espera un momento, lo que llaman el tiempo muerto, y luego viene y toma el otro. En ese proceso de toma de datos, usualmente el sistema de selección se refiere al sistema de digitalización de la señal. Y entonces pueden de pronto decir, esto viene con un determinado ángulo, no lo acepto, porque si viene con este ángulo posiblemente sea ruido, es un discriminador, o lo que se le llama también un trigger, un disparador. Ese disparador puede hacer que la señal sea o no sea aceptada dependiendo de ciertos criterios que ustedes le pongan. Se procesa
y entonces me da como salida una señal electrónica que yo reconozco se midió algo, que pues depende de qué, la electrónica, qué es lo que te estaba midiendo. ¿Se fijan cómo este sistema de colas le sirve para un montonal de sistemas? Obviamente va a depender de los detalles del sistema, pero en términos estructurales, en términos generales, esta es la estructura que van a necesitar para cualquier cosa de medición. Si van a medir fotones, pues todos los sistemas de fotones van a seguir esta estructura. Ojo, no importa si están midiendo fotones para estado sólido o para óptica no lineal o para física médica o para partículas. El esquema de cómo los distintos pasos para decir que tengo una señal de un fotón va a ser muy similar a esto. Ok, ahorita voy a tener que salir, lo vamos a dejar acá. Entonces, vamos a continuar con esto para la siguiente clase, revisando este archivo. Así, ya está en la página para que lo puedan revisar y vayan adelantando con la lectura 3 que aparece en la página también. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? De mi parte, ninguna. No, profe. Claro. Muy bien, No, profe. entonces se les queda a ver si para el miércoles o jueves ya tienen terminado la actividad 2. ¿Ok? Esperemos que sí. Sí, profe. Sale, nos estamos viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.